Seguimos en esta conversación con don Rodrigo Arias Sánchez, ministro de la Presidencia, desde Casa Presidencial, en este programa de 90 segundos. Nuevamente, don Claudio, que estaba bastante inquieto hoy, me decía, vuelvo después del corte que yo quiero hacer una pregunta. Adelante, don Claudio. Don Rodrigo, en 86-90, recuerdo que se creó una comisión de reforma del Estado, que prácticamente es un documento extraordinario, con gente brillante que estuvo detrás de eso, y eran todas las propuestas para que se hicieran esos cambios en los años posteriores. Ahora usted nos habla de constituyente. Muchas de esas reformas ya estaban planteadas, otra vez aparecen en 20 años. ¿Qué hay que hacer para que las cosas caminen? Porque pareciera que cambiarle de nombre de Comisión de Reforma del Estado, constituyente, pues da lo mismo. Sí, probablemente siempre en la vida las prioridades a veces cambian y a veces el gran pecado que uno tiene es que el corto plazo no le permite ver bien el largo plazo. Y eso es un problema en la vida diaria, ¿verdad? Y en la parte política es igual. Yo creo que se han ido presentando hechos en los diferentes gobiernos que no les ha permitido pues, pensar más en cuál es el futuro de este país. A mí me parece que cada vez el asunto se va agravando porque cada vez realmente la eficacia del gobierno en sí mismo va a colapsar, para ponerlo en un término sencillo. Va a colapsar porque llega un ¿Tiene una momento. idea de cuánto tiempo cree usted que le queda a un gobierno para poder seguir articulando? Bueno, yo creo que ya estamos llegando a una realidad donde si no hacemos cosas inmediatas, no vamos a poder tomar decisiones y lo que está en juego es la democracia, porque si una democracia no es efectiva y no da una respuesta al pueblo, pues sencillamente el pueblo va a decir, mire, el sistema democrático no trabaja. Pero la gente le tiene miedo a una constituyente, don Rodrigo, le dice que pueden perder la democracia, que pueden perder sus garantías sociales, o sea, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que podemos ganar y que eso a lo mejor no podría ser tomado? Y normalmente se dan después de un proceso brusco en el cambio Sí, del poder, ¿verdad? Así es, y por eso es que es difícil hacerlo, digámoslo, en frío, ¿verdad? Pero digamos, partamos de esto. Hemos hablado de constituyente porque pareciera que ha sido difícil encontrar el ambiente político para poderlo hacer por las vías normales, que es por las vías de las reformas parciales de la Constitución. A mí me parece que salido de este gobierno, ya yo he presentado las 10 reformas básicas que se requieren en la Constitución para adaptarla y que le permitan a un gobierno o al Estado costarricense coordinarse mejor, gobernarse mejor. A mí me parece que lo que viene ahora es un ejercicio de volver a plantear esas 10 reformas y tener, digamos, la habilidad de ver si se consigue convencer a los demás partidos, a las fuerzas vivas del país pensantes, de que ahí están las reformas que se pueden hacer y ver si es posible tramitarlas por la vía de reformas parciales. ¿Cuáles son las más urgentes, don Rodrigo? Si tuviera que decir 3, por ejemplo. Mire, las reformas del Poder Judicial, las reformas de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ahí estamos pegados, donde proyectos nunca se votan, la estructuración misma del Poder Ejecutivo. No es posible que exista un ministerio de Agricultura que no tenga potestades para que sus directrices se cumplan dentro del sector que maneja, o que exista un Ministerio de Vivienda que no tenga la fuerza para coordinar a sus entidades que están adscritas a ese ministerio. Hace falta estructurar cada ministerio con su subsector, de manera que exista un solo responsable de esa política. Pero eso estaba planteado en el plan de gobierno de ustedes al principio, me acuerdo de unos circulitos que aparecían. Así es, desgraciadamente no se ha podido hacer. La idea está clara, pero no se ha podido hacer porque no es suficiente la ley para hacerlo. Hace falta el sustento constitucional para que tenga toda la fuerza para poderse plasmar para abajo. Pero en fin, está la reforma, como le decía, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, Poder Judicial y sobre todo los órganos de control. Que exista un control posterior para que se permita realmente que las decisiones puedan tomarse. Y la presunción de que las cosas, que si no hay una en tramitología, aquí tienen que fijarse en plazos perentorios y si no hay respuesta, tiene que establecer el principio del silencio positivo, porque llega un momento en que no es posible que una gestión para un permiso dure más de un año. Es imposible que eso pueda existir así, ¿verdad?
Luego usted dice que se va a dar un ratito para pensar. Y por lo menos en Corrillo se habla de que es un ratito de unos 4 años. ¿Tiene claro cuál es el rumbo que debe seguir este país para realmente desarrollarse? Yo estoy clarísimo, mantener un modelo de desarrollo que iniciamos en esta administración. Es un modelo de desarrollo orientado hacia un crecimiento de nuestra economía a base de apertura, a base de atracción de inversiones, a base de generar mayores exportaciones, y ese modelo de desarrollo de fortalecer la parte económica con una función básica, que es una función de una agenda social muy fuerte para lograr realmente los fines que existen en la política, cuyo fin principal es mejorar la condición de vida de los costarricenses, garantizar educación, salud, vivienda, y que tengamos una juventud con oportunidades nuevas, de acuerdo con lo que hoy se puede gozar, como es Internet, acceso a Internet en todos los países, en todas las escuelas de este país, y que los jóvenes de Costa Rica realmente se sientan que se les abre un mundo nuevo, porque eso hoy se puede hacer. Pero ese modelo nuevo es un modelo que tiene que pensar a futuro, que tiene que ver cómo el país se inserta en esa economía del mundo, como lo estamos haciendo ahora con los nuevos tratados. Don Rodrigo, sin importar el partido que gane las próximas elecciones, si usted tuviera que escoger, como decía Alan antes, 3 programas que debe continuar el gobierno que sigue, que esta administración implementó. Sí, sin importar el partido que sea, ¿cuáles serían sus recomendaciones sobre esos 3 programas? Mire, muy sencillos. En la parte económica, la estabilidad macroeconómica del país no se puede poner en riesgo nunca, ¿verdad? Segundo, la apertura de nuevos mercados hay que continuarla, hay que seguir con las aperturas con el Tratado de la Unión Europea, con el Tratado con China, con todos esos nuevos mercados que van a potenciar nuestra capacidad productora. Y en el campo social avancemos para que nuestros hijos, los jóvenes de este país tengan siempre la oportunidad de graduarse de secundaria, y una política de vivienda mucho mejor estructurada. Yo creo que ahí podemos avanzar todavía mucho más para que realmente exista las facilidades para que no solo la gente humilde, sino también la gente de clase media pueda tener oportunidades a una vivienda digna. Don Rodrigo, yo tengo que repetir y voy a retomar esta parte de lo que planteó Claudio en su momento. Si usted tiene tan claro el panorama, vamos a suponer que doña Laura gana las elecciones, ¿no es hasta conveniente una transición suya para que el rumbo, de por sí ya hablan de continuismo, el rumbo de este barco no se desvíe? ¿No sería oportuno 1, 2 años para darle continuidad a esa parte? ¿Ustedes quieren que yo me quede un rato aquí más? Bueno, meramente pregunto porque usted habla de una continuidad, ¿verdad? De que hay que darle seguimiento. Bueno, lo que pasa es que yo tengo muy claro lo que yo siento hacia dónde este país debe caminar. O sea, veo esa carretera clara, definida. No veo que exista otra ruta en el país que conduzca a algo bueno. Creo que las otras rutas que existen nos hacen ir para atrás, pero hacia el futuro no veo ninguna otra ruta. Ese es el modelo en que yo creo. El hecho que yo me quede o no, pues no siento que sea un tema que yo pueda hoy discutir. Yo ya les dije al principio que me parece que no, que yo preferiría volver un poco a la vida fuera de gobierno. Tengo otras cosas que hacer, tengo otras ilusiones en mi vida también, así es que, pero ahí veremos. Además, nadie me ha ofrecido el puesto, así es que todo es muy prematuro. No, es que yo siento la inquietud de Alan en el sentido de que cuando las políticas son buenas deben continuar. Seguramente no todo ha sido perfecto en el gobierno, pero hay algunas cosas que el gobierno que venga debería darles continuidad. No, y yo realmente lo digo en función de que se tiene tan claro, pues, y va, en caso de que doña Laura gane, tiene que haber un rumbo que decida. Don Rodrigo, se nos terminó el tiempo, como es común en televisión, las cosas se van muy rápidas. Claudio, muchas gracias. Don Rodrigo, muchas gracias. A ustedes que han estado con nosotros, gracias por habernos acompañado en este programa de 90 segundos. Dios bendiga sus hogares y los esperamos la próxima semana.